Sofía Martínez García conocía aquella oficina de memoria. Cada rincón, cada arañazo en el parqué, cada mancha en la alfombra de la sala de reuniones, cada grieta en las placas del techo. Durante 8 meses, había venido aquí 3 veces por semana, martes, jueves y viernes, siempre después de las 7 de la tarde, cuando el personal principal ya se había marchado a casa, dejando tras de sí el desorden habitual de un día de trabajo. Vasos de café vacíos, migas de galletas sobre las mesas, papeles arrugados en las papeleras, cargadores de móvil olvidados. Todo aquello se convertía en su responsabilidad durante las siguientes 3 horas. Los 40 son una edad en la que la vida o bien se asienta definitivamente o se desmorona por completo. La de Sofía se había desmoronado 5 años atrás, cuando su marido la dejó por una becaria de 25 años de su departamento, llevándose no solo años de vida en común, sino también la mayor parte de sus ahorros. El juicio, los abogados, los nervios. Todo aquello consumió el resto del dinero y la salud. El divorcio duró casi 1 año. Cada vista en el juzgado era una tortura. Cada encuentro con su exmarido le arrancaba un trozo del alma. Cuando todo terminó, de la antigua Sofía solo quedaba el cascarón, una mujer cansada, con la mirada apagada y los hombros caídos. Su título de traductora de japonés, obtenido 18 años atrás en la Facultad de Filología de la Complutense, cuando soñaba con una carrera en una multinacional, con viajes de trabajo a Tokio, con un puesto de prestigio y un sueldo considerable. Ahora acumulaba polvo en el altillo junto a los álbumes de fotos de una juventud feliz. Entonces, muchos años atrás, había sido una de las mejores estudiantes. Recibía una beca de excelencia y trabajaba como guía para turistas japoneses. El idioma se le daba con facilidad. Los kanjis se le grababan en la memoria rápidamente y los profesores le auguraban un futuro brillante. Pero la vida tenía otros planes. El matrimonio, el nacimiento de su hijo, las preocupaciones del día a día. Todo eso fue desplazando poco a poco sus ambiciones profesionales a un segundo plano. El japonés quedó relegado a un pasatiempo, un grato recuerdo de juventud. Su hijo creció, se fue a estudiar a la universidad en Salamanca y llamaba muy de vez en cuando, avergonzado de la situación actual de su madre. Y entonces llegó el divorcio y la vida se despeñó por completo. La empresa de limpieza, Horizonte Limpio, no pedía referencias ni se interesaba por el pasado. Necesitaban manos, disposición para trabajar por las tardes y no tener antecedentes penales. Sofía cumplía todos los requisitos. El sueldo, 700 euros por media jornada, más unos 200 o 300 euros de trabajos esporádicos de traducción por Internet. Apenas le llegaba para el alquiler de un pequeño piso en un barrio obrero y la compra del mes. Las facturas de luz y agua se comían 1/3 de sus ingresos, el resto se iba en comida y transporte. Ni pensar en ropa nueva o en ocio, en realidad ya ni le apetecía. Había enterrado su orgullo junto con su matrimonio. Aquel jueves, 18 de octubre, llegó a la oficina a su hora habitual, las 8 menos cuarto. El día había sido agotador. Por la mañana había limpiado un centro comercial en la otra punta de la ciudad. Luego había vuelto a casa durante 1 hora y media, comido unas sobras de las lentejas del día anterior y a las 3:30 ya estaba en otro encargo. Había que limpiar los portales de un edificio de viviendas después de una reforma. El trabajo resultó ser muy sucio. El polvo de la obra se le había incrustado en la ropa. Le dolían los brazos de cargar el pesado cubo de agua de un piso a otro. La espalda le martirizaba, las rodillas le flaqueaban, pero aún le esperaba el tercer turno. La oficina de la empresa, Iberia Asia Invest. El vigilante, Esteban, un hombre afable, de edad cercana a la jubilación, con el pelo canoso y ojos amables, le hizo un gesto de saludo familiar, sin siquiera comprobar su identificación. Buenas noches, doña Sofía. Arriba, como siempre. Buenas noches, don Esteban. Sí, al 5.º piso. En aquellos meses habían llegado a conocerse un poco. A veces, Esteban le ofrecía un café con leche de su termo, le hablaba de sus nietos, se quejaba de la tensión y del dolor en las articulaciones. Sofía escuchaba, asentía y de vez en cuando añadía alguna frase de cortesía. Le gustaba esa sencillez en el trato, la ausencia de falsedad. Esteban veía en ella a una persona, no a un simple miembro del personal de servicio. ¿Estará usted cansada, verdad?, le preguntó con empatía, observando su rostro demacrado. Un poco. Pero no se preocupe, puedo con ello. Debería cuidarse más, doña Sofía. La salud no es de hierro. Ella esbozó una sonrisa con la comisura de los labios. Débil, sin alegría. No hay tiempo para cuidarse, don Esteban. Las facturas no esperan.
El ascensor subía lentamente, chirriando en cada planta. Sofía se apoyó en la pared de espejo y cerró los ojos, sintiendo como la invadía una oleada de agotamiento. Le dolían los músculos y la cabeza le daba vueltas por la falta de sueño. Las últimas semanas se había sentido más cansada porque la empresa de limpieza había conseguido nuevos clientes y había tenido que aceptar turnos extra. Necesitaba el dinero desesperadamente. Su hijo le había pedido ayuda para pagar el alquiler de su piso de estudiante y Sofía no había podido negarse, aunque su propia cartera estaba casi vacía. La quinta planta la recibió con el silencio de siempre. La oficina de Iberia Asia Invest ocupaba todo el espacio, unos 400 metros cuadrados de planta abierta, divididos en zonas por mamparas de cristal. La empresa se dedicaba a algo relacionado con la importación y exportación, con los mercados asiáticos. Sofía no se metía en detalles, no era asunto suyo. Lo importante era que pagaban puntualmente por la limpieza y no había quejas sobre la calidad de su trabajo. Los despachos de la dirección estaban situados a lo largo de los ventanales con vistas a la ciudad nocturna. Normalmente, a las 8 de la tarde no quedaba ni un alma. Los empleados se marchaban a casa en cuanto el reloj marcaba las 6, como mucho las 6:30. Pero hoy, del despacho del director salía una luz que se proyectaba como una franja brillante sobre el laminado del pasillo. Sofía frunció el ceño. Aquello alteraba su rutina y le creaba un inconveniente. Cuando los directivos se quedaban hasta tarde, tenía que esperar a que se fueran o dejar la limpieza de sus despachos para el final, lo que significaba retrasarse y llegar más tarde a casa. Sacó de un cuarto cerrado con llave su carro con los utensilios, cubo, fregona, bayetas, productos de limpieza, aspiradora, y empezó por los puestos de trabajo vacíos de los gerentes. Sus movimientos estaban automatizados: limpiar la mesa, vaciar la papelera, aspirar debajo de la silla, comprobar si quedaban tazas sucias. Sus manos se movían solas, mientras sus pensamientos vagaban lejos. Pensaba en su hijo, en que hacía mucho que no oía su voz, en que sería bueno visitarlo, ir a verle el fin de semana. Pensaba en que pronto llegaría la factura del alquiler y tendría que volver a contar cada céntimo. Pensaba en lo cansada que estaba. Cansada hasta la médula, hasta lo más profundo de su ser. 45 minutos después, había terminado con la zona común y volvió a mirar hacia el despacho del director. La luz seguía encendida, pero no se oía ningún ruido, ni voces, ni pasos, ni el susurro de papeles. Quizá el señor Domínguez simplemente había olvidado apagar la luz al irse. A veces pasaba. La gente siempre se olvidaba de apagar las luces, cerrar las ventanas, guardar los documentos en la caja fuerte. Sofía esperó unos minutos más, escuchando el silencio, y luego se dirigió con decisión hacia el despacho. La puerta estaba entreabierta, una rendija de unos 10 centímetros. Miró dentro, con cuidado, casi en silencio. Nadie. La imponente mesa de madera oscura, el sillón de cuero con respaldo alto, las estanterías con archivadores y libros de negocios, 2 sillas para visitas tapizadas en piel de color beige. Todo parecía normal, solo que sobre la mesa había una carpeta abierta con documentos y, al lado, una taza de café a medio beber, de cerámica, con el logo de la empresa. Eso significaba que el director había salido por un momento, quizá al baño o al descansillo de la escalera, donde algunos empleados salían a fumar para alejarse de la oficina. Sofía calculó rápidamente que tenía unos 15 minutos, 20 como máximo, suficiente para limpiar el polvo, sacar la basura y aspirar la alfombra. Entró con el carro en el despacho, procurando que las ruedas no hicieran ruido sobre el suelo, y se puso a trabajar. Empezó por las estanterías, con movimientos ligeros y practicados, pasó una bayeta por los lomos de los archivadores, por los marcos con diplomas y fotografía. Al señor Domínguez le gustaba exhibir sus logros. Aquí, dándole la mano al presidente de la comunidad autónoma. Allá, recibiendo un premio de la Cámara de Comercio. Y allí, delante de un yate, con una camisa blanca impecable y gafas de sol, bronceado, seguro de sí mismo. 46 años, complexión atlética, una mandíbula decidida, la mirada de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere a cualquier precio. Sofía nunca había sentido por él ni simpatía ni antipatía. Se habían cruzado un par de veces en el pasillo. Él pasaba de largo sin verla, como si fuera invisible. Su mirada la atravesaba como si fuera de cristal. En realidad, así la trataban casi todos los empleados de la empresa. La limpiadora, el personal de servicio, el telón de fondo. Una parte del mobiliario que no merecía atención. Después de limpiar las estanterías, pasó a la mesa. Con cuidado, levantó la taza de café, un expreso, a juzgar por el olor, ya frío,
secó el cerco húmedo que había dejado sobre la superficie pulida y la volvió a colocar en su sitio. Vació la papelera, donde había borradores arrugados de algunas cartas y un envoltorio de galletas vacío. Su mirada cayó sin querer sobre la carpeta abierta. Los documentos estaban cuidadosamente desplegados en abanico. Seguramente, Domínguez los estaba estudiando antes de ausentarse. En la hoja superior destacaban unos sellos redondos de tinta roja y unas firmas aparatosas. El texto estaba escrito en un idioma desconocido para la mayoría, pero que Sofía conocía dolorosamente bien, japonés. El corazón le dio un vuelco. Se quedó inmóvil, con la bayeta en la mano, mirando aquellos caracteres que solía traducir 3 veces por semana en un trabajo a distancia para una editorial. Pero con el trabajo a distancia no se ganaba mucho, por lo que su empleo en la empresa de limpieza era su principal sustento. Apartó la vista y se obligó a concentrarse en la limpieza. Aquello no era asunto suyo. En absoluto. Documentos confidenciales, secreto comercial, contratos ajenos, todo eso estaba fuera de su competencia y de sus intereses. Pero la curiosidad fue más fuerte que la razón. Solo una ojeada, solo para comprobar si aún conservaba la habilidad. Sofía recorrió rápidamente con la vista el encabezado del documento. Contrato. El subtítulo, Acuerdo de colaboración comercial. La fecha era reciente, de anteayer, 16 de octubre. Las partes, Iberia Asia Invest, y la corporación japonesa Mitsui Trading. Una empresa importante, a Sofía le sonaba haber oído ese nombre antes. Su mano se movió instintivamente para limpiar el borde de la mesa junto a la carpeta, y el codo rozó torpemente una esquina de los documentos. Todo sucedió a cámara lenta y al mismo tiempo, en un instante. La carpeta se tambaleó, perdió el equilibrio y se deslizó por la lisa superficie de la mesa. Los documentos se esparcieron en abanico por la alfombra de color azul oscuro. Varias hojas se deslizaron debajo de la mesa. Una se enganchó en la pata de una silla. Sofía se quedó paralizada una fracción de segundo, sintiendo un escalofrío de pánico recorrerle la espalda, y luego se lanzó a recoger los papeles. ¡Rápido! Tenía que recogerlo todo rápidamente y volver a colocarlo con cuidado antes de que alguien volviera y se diera cuenta. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban de miedo, de nervios, de ser consciente de que se había metido en un lío. Se arrodilló, recogiendo apresuradamente las hojas, tratando de no arrugarlas ni romperlas. Los caracteres japoneses pasaban ante sus ojos, y su cerebro, de forma automática y en contra de su voluntad, descifraba las estructuras familiares. Aquí, las formulaciones estándar del preámbulo. Allá, la sección sobre el objeto del contrato. Y la descripción de las obligaciones de las partes. Todo parecía típico de un contrato internacional. Pero cuando Sofía recogió una hoja de la mitad del documento y su mirada se posó en la sección sobre sanciones y resolución de conflictos, se detuvo, leyendo atentamente el texto. Luego cogió otra hoja y una tercera. Las manos dejaron de temblarle y en su mente, con una claridad gélida, empezó a formarse una imagen. Su habilidad profesional era más que suficiente para comprender la esencia. Y lo que vio le heló la sangre en las venas. Aquel contrato era una trampa. Una trampa elegante, jurídicamente impecable, cuidadosamente disfrazada de colaboración mutuamente beneficiosa, pero completamente obvia para quien entendiera el idioma y las sutilezas legales. A primera vista, las condiciones parecían estándar e incluso atractivas para la parte española. Suministro de componentes, pago aplazado, un sistema de bonificaciones. Pero las formulaciones clave en la sección de penalizaciones, en las cláusulas sobre obligaciones de garantía y en el procedimiento de arbitraje estaban redactadas de tal manera que la empresa española quedaba automáticamente en una posición perdedora ante cualquier eventualidad. Es más, una de las cláusulas, hábilmente oculta en la maraña de la terminología jurídica, otorgaba de facto a la parte japonesa el derecho al embargo forzoso no solo de fondos monetarios, sino también de los activos materiales de la empresa en caso de cualquier incumplimiento, por mínimo que fuera, de los plazos de entrega o pago. Y los plazos estaban definidos de forma tan estricta que era prácticamente imposible no incumplirlo. ¿Quién te ha dado permiso para hurgar en mis documentos? La voz la golpeó como un mazazo en la cabeza. Sofía se estremeció de pies a cabeza y se giró bruscamente, dejando caer varias hojas de nuevo al suelo. En la puerta estaba Carlos Domínguez, con el rostro desfigurado por la ira. Le ardían los ojos. Tenía la mandíbula apretada y los puños cerrados. Yo no estaba hurgando. La voz le salió débil, quebrándose en la última sílaba. Se me ha caído la carpeta sin querer mientras limpiaba la mesa. Sin querer. Dio un paso hacia el interior del despacho y Sofía retrocedió instintivamente. ¿Todavía de rodillas? Con los documentos en las manos. Estás sentada en el suelo leyendo papeles confidenciales. ¿Leyendo? Lo veo perfectamente. ¿Te das cuenta de que esto es un secreto comercial?
Solo los estaba recogiendo. ¿De verdad? Yo no quería. Cállate. Domínguez estalló en un grito y Sofía se encogió ante la furia de su voz. El rostro del director se había puesto amoratado, el cuello se le cubrió de manchas rojas y las venas se le hincharon. Me importan un bledo tus patéticas excusas. Eres una limpiadora que no sabe tener las manos quietas, que se mete donde no la llaman. Sofía se levantó lentamente, tratando de mantener la calma exterior, aunque por dentro todo se le encogía. Se obligó a hablar con una voz serena, casi sin emoción. Disculpe. Ha sido un accidente, una imprudencia por mi parte. Ahora mismo lo colocaré todo con cuidado en su sitio y seguiré con la limpieza. Tú no vas a colocar nada. Le arrancó literalmente los documentos de las manos, apretándolos contra su pecho como si los protegiera de un peligroso delincuente. Y aquí no habrá más limpieza. Estás despedida. ¿Me oyes? Despedida. Fuera de mi despacho. Fuera de mi empresa. ¿Que no te vuelva a ver por aquí? La humillación quemaba más que cualquier dolor físico. Sofía sentía cómo le ardían las mejillas, cómo se le cerraba la garganta por la ofensa y la impotencia, cómo las lágrimas asomaban traicioneramente a sus ojos. Quería explicarse, justificarse, demostrar que no pretendía hacer daño, que había sido pura casualidad. Pero comprendió que era inútil, completamente inútil. Ante ella había un hombre para el que ella no era nadie, menos que nadie. Un cero a la izquierda, un insecto que se puede aplastar sin darse cuenta. Y discutir con él, intentar llegar a su razón o a su conciencia, era como discutir con los elementos, con un huracán, con una avalancha. En silencio, recogió la bayeta que había caído al suelo junto a la pata de la mesa y la dejó en el carro. Lenta, con la dignidad que aún le quedaba en algún lugar muy adentro, se dirigió hacia la salida. Domínguez se apartó, pero continuó taladrándola con una mirada llena de desprecio e ira. Junto a la puerta, Sofía se detuvo. Permaneció un segundo de espaldas, armándose de valor, y luego se giró lentamente por encima del hombro. Domínguez estaba junto a la mesa, todavía aferrado a los preciados documentos, respirando de forma pesada y entrecortada, con una expresión de justa indignación en su rostro enrojecido. Sofía lo miró directamente a los ojos, con calma, sin desafío ni agresividad, pero también sin miedo ni servilismo. Simplemente lo miró, de igual a igual. Cuando esté en bancarrota, dijo en voz baja pero clara, marcando cada palabra, búsqueme. Salió sin esperar respuesta, sin mirar su reacción, y cerró la puerta tras de sí con firmeza, casi sin hacer ruido. En el pasillo reinaba la oscuridad y el silencio. La oficina se había sumido en la quietud de la noche. Dentro de Sofía, por extraño que pareciera, se instaló una extraña y fría calma. Ella sabía algo que él no sabía. Había visto algo que él no había visto o no había querido ver. Y tarde o temprano, ese conocimiento saldría a la luz. Tarde o temprano, él comprendería el error que había cometido. Era solo cuestión de tiempo. Sofía guardó el carro en el cuarto de la limpieza, cerró la puerta con llave y bajó en el ascensor. Esteban la miró sorprendido. Normalmente, se quedaba hasta las 10:30. Doña Sofía, ¿qué hace tan pronto? ¿Se encuentra mal? No, don Esteban. Es que hoy había menos trabajo. Salió a la calle. La noche de otoño la recibió con su frescor y su humedad. La ciudad bullía a su alrededor. Coches, gente, las luces de los escaparates. Sofía caminó hacia la parada del autobús y con cada paso una extraña sensación, casi mística, se fortalecía en su interior. Su vida acababa de cambiar. Aún no sabía cómo exactamente, pero lo sentía con cada fibra de su ser. La rueda del destino había comenzado a girar. Ana Torres se enteró del escándalo a la mañana siguiente. El viernes, nada más cruzar el umbral de la oficina, la secretaria de Domínguez, una joven llamada Silvia, prácticamente se abalanzó sobre ella en el pasillo, sin dejarle siquiera quitarse el abrigo. Ana, ¿te imaginas lo que pasó ayer? Carlos montó un escándalo tremendo. Echó a la limpiadora en el acto. Gritaba tanto que lo oí desde la recepción. Ana se detuvo, frunciendo el ceño. Con 33 años y 5 en el puesto de directora de recursos humanos, había visto todo tipo de situaciones, pero el despido de personal de servicio sin su conocimiento siempre la alarmaba. Significaba o bien un incidente grave o un abuso de poder por parte de la dirección. Espera, Silvia, no te aceleres, vayamos por partes. ¿Qué limpiadora? ¿Qué ha pasado? La que viene por las tardes. Sofía. Por lo visto, Carlos se quedó ayer hasta tarde trabajando en su despacho. Y cuando ella entró a limpiar, la pilló con unos documentos en la mano. Dice que estaba leyendo papeles confidenciales. Ana se quitó el abrigo, lo colgó en el armario y ordenó sus pensamientos. La historia sonaba extraña. Que una empleada de la limpieza, que llevaba 8 meses trabajando allí,
se dedicara de repente al espionaje industrial era muy poco probable. Lo más seguro es que hubiera habido un malentendido que el director, en un arrebato de ira, había magnificado hasta convertirlo en una catástrofe. ¿Dónde está Carlos ahora? Todavía no ha llegado. Suele aparecer sobre las 10. De acuerdo. Si te enteras de algo más, dímelo enseguida. Ana entró en su despacho, encendió el ordenador y lo primero que hizo fue revisar el correo del trabajo. No había ninguna notificación oficial sobre el incidente. Abrió la carpeta de contratos con proveedores y encontró el de la empresa de limpieza, Horizonte Limpio. Lo leyó por encima. Todo estándar. El proveedor proporciona personal para la limpieza de las oficinas y se responsabiliza de la calidad del servicio y de las acciones de sus empleados. El cliente se compromete a facilitar el acceso a las instalaciones y a pagar puntualmente. Vigencia del contrato, hasta fin de año, con prórroga automática si no hay reclamaciones. Lo importante era que los empleados de la empresa de limpieza no eran personal de plantilla de Iberia Asia Invest. Esto significaba que, legalmente, Domínguez no tenía derecho a despedirlo. Solo podía revocar su acceso a las instalaciones y enviar una queja al proveedor exigiendo la sustitución del empleado en cuestión. Ana cogió el teléfono y marcó el número del director de la empresa de limpieza. Contestaron al tercer tono. Horizonte Limpio. Dígame. Buenos días. Soy Ana Torres, directora de Recursos Humanos de Iberia Asia Invest. Póngame con el gerente, por favor. Un minuto. Tras una breve pausa, se oyó una voz masculina, cansada y resfriada. Valerio Ramos, el director. Dígame. Buenos días, Valerio. Le llamo por un incidente que ocurrió ayer por la tarde en nuestras instalaciones. ¿Su empleada? La mujer que trabaja por las tardes, Sofía Martínez García, aclaró el director de inmediato. Y en su voz se notó la tensión. Ya estoy al tanto. Ella misma me llamó ayer a última hora y me contó lo que pasó. Dijo que su director la echó y le prohibió volver a poner un pie allí. Cuénteme su versión de los hechos, por favor. Valerio Ramos suspiró pesadamente. Sofía es una de nuestras mejores trabajadoras. Responsable, puntual. Ni una sola queja en 8 meses. Me explicó que estaba limpiando la mesa en el despacho del director y rozó sin querer una carpeta con documento. Los papeles se cayeron al suelo. Empezó a recogerlos y en ese momento entró su jefe. La acusó de estar leyendo documentos confidenciales, le gritó y la echó de la oficina. Sofía está muy afectada. No está acostumbrada a que la traten así. Entiendo. Dígame, ¿tenía ella algún motivo para examinar el contenido de los documentos? ¿Qué motivo? Es una limpiadora, no una espía. Sofía dice que ni siquiera entendió lo que ponía. Los documentos estaban en algún idioma extranjero. Ella solo quería volver a colocarlo todo en su sitio con cuidado. Ana tomaba notas en su cuaderno. Las versiones coincidían en lo esencial: un descuido durante la limpieza, la caída de los documentos, el conflicto con el director. Nada delictivo. Valerio, le notifico oficialmente que revocamos el acceso de Sofía Martínez a nuestras instalaciones y solicitamos que la sustituyan por otro empleado. Es una exigencia de nuestra dirección y no es negociable. Sin embargo, quiero subrayar que esto no significa que consideremos a su trabajadora culpable de nada. ¿Es simplemente para evitar futuros conflictos? De acuerdo. Lo entiendo. Hoy mismo enviaré a otra persona para sustituirla. Pero debo decir que no me gusta perder a Sofía. Es una profesional. La trasladaré a otro cliente. Esa es su decisión. Gracias por su comprensión. Ana colgó y se quedó pensativa. El aspecto formal del asunto estaba más o menos aclarado, pero le quedaba una sensación de incomodidad. Domínguez se había comportado de forma desproporcionada, creando un conflicto de la nada, y ahora le tocaba a ella redactar un informe interno para registrar el incidente y proteger a la empresa ante posibles consecuencias legales. A las 10:30, apareció el propio Carlos Domínguez. Ana oyó su voz en el pasillo, fuerte, segura, sin rastro de la agitación de la víspera. Esperó a que entrara en su despacho. Aguardó unos 5 minutos y se dirigió hacia allí. Llamó a la puerta. Adelante. Domínguez estaba sentado a su mesa, mirando algo en la pantalla del ordenador. Parecía fresco, descansado, con un traje caro y el pelo perfectamente peinado. Ni rastro del estrés de ayer. Carlos, buenos días. ¿Tienes un par de minutos? ¿Ana? Sí, claro. Siéntate. Hizo un gesto hacia la silla de visitas sin apartar la vista de la pantalla. Ana se sentó, con la tableta y sus notas sobre la rodilla. Quería aclarar los detalles del incidente de ayer con la empleada de la empresa de limpieza. Necesito registrarlo documentalmente. Domínguez finalmente apartó la vista del ordenador y la miró. Un destello de irritación cruzó sus ojos. No hay nada que registrar. La limpiadora estaba husmeando en mis documentos. La eché. Fin de la historia.
Carlos, desde un punto de vista legal, no podías echarla, porque no es empleada nuestra. He contactado con la dirección de la empresa de limpieza. He revocado oficialmente su acceso a nuestras instalaciones y he solicitado su sustitución. Ese es el procedimiento correcto. Bien, perfecto. Asunto zanjado. No del todo. Necesito entender qué pasó exactamente para evaluar los riesgos para la empresa. ¿Eran documentos realmente confidenciales? ¿Hubo una amenaza real de fuga de información? Domínguez hizo una mueca, claramente reacio a continuar la conversación. Ana, sobre la mesa había un contrato importante. Entré en el despacho y vi a esa mujer de rodillas con los documentos en las manos. Los estaba leyendo. Era evidente, no podía permitir que una persona ajena tuviera acceso a un secreto comercial. Los documentos estaban a la vista sobre la mesa. Salí 5 minutos a fumar. No podía imaginar que la limpiadora iba a aparecer justo en ese momento y se pondría a hurgar en mis papeles. Ana escogió sus palabras con cuidado. Carlos, no pongo en duda tu valoración de la situación, pero si los documentos eran tan importantes, deberías haberlos guardado en la caja fuerte antes de salir del despacho. Eso es parte de tu responsabilidad. Si surgen reclamaciones por parte de la empresa de limpieza o de la propia señora Martínez, tendremos que demostrar que por nuestra parte se tomaron todas las medidas de seguridad. El rostro del director se ensombreció. Ana, ¿de parte de quién estás? Estoy de parte de la empresa, respondió ella con calma. Y mi trabajo es minimizar los riesgos legales. Redactaré un informe interno donde expondré los hechos. Una empleada de un proveedor fue vista con documentos en la mano. Tú tomaste la decisión de revocar su acceso. Yo he tramitado la sustitución por los canales oficiales. Con eso es suficiente para proteger a la empresa. Haz lo que consideres necesario. Estoy ocupado. Se giró ostentosamente hacia el ordenador. La conversación había terminado. Ana se levantó, asintió y salió del despacho, sintiendo una creciente inquietud. Domínguez se estaba comportando de una manera demasiado nerviosa para alguien que está seguro de tener la razón. Algo no cuadraba en esa historia. De vuelta en su despacho, dedicó media hora a redactar un informe detallado. Expuso los hechos de la forma más objetiva posible. Indicó la fecha, la hora, los implicados en el incidente y las medidas tomadas. Lo imprimió, lo firmó y lo llevó a administración para que lo registraran y lo archivaran en el expediente. Las formalidades estaban cumplidas, pero la ansiedad no desaparecía. Ana era una profesional de recursos humanos con suficiente experiencia como para percibir las corrientes subterráneas de la vida corporativa, y en ese momento sentía que bajo la superficie de aquel pequeño incidente se escondía algo más grande. Recordó haber visto a Domínguez en el pasillo hacía un mes con un hombre asiático en traje de negocio. Discutían acaloradamente sobre algo en inglés y el director parecía tenso. Luego hubo reuniones a puerta cerrada a las que no se invitó a nadie más que a un círculo reducido de personas. Después, rumores sobre un gran acuerdo con un socio extranjero. Y ahora, este extraño escándalo con la limpiadora por unos documentos en un idioma extranjero. Ana abrió el navegador y por curiosidad, buscó Iberia Asia Invest Socio. Aparecieron varios enlaces a la web corporativa de la empresa. Notas de prensa de hacía un año. Nada interesante. Probó con otra formulación, Iberia Asia Invest Empresas Japonesas. El tercer enlace llevaba a una breve noticia en un periódico económico, fechada 2 semanas atrás. La empresa española Iberia Asia Invest negocia una alianza estratégica con la corporación japonesa Mitsui Trading. Se espera que la firma del contrato tenga lugar próximamente. Corporación japonesa. Documentos en un idioma extranjero. El pánico repentino del director. Ana cerró los ojos, intentando encajar las piezas. Quizá solo estaba pensando demasiado. Quizá no había ninguna conexión. Y Domínguez simplemente se había desahogado con la limpiadora por el estrés acumulado. Pero su intuición le decía otra cosa. Había algo extraño en esa historia y tarde o temprano saldría a la luz. Esa misma tarde, ya en casa, Ana estaba sentada en la cocina con una taza de té y no podía dejar de pensar en la señora Martín. ¿Aquella mujer había perdido su trabajo por una ridícula casualidad o no tan casualidad? Si se suponía que realmente había visto algo importante en aquellos documentos. Pero, ¿qué importancia podía tener eso para una limpiadora? No era una experta en contratos comerciales. Aunque Ana recordó las últimas palabras que Silvia le había contado, las que oyó decir al propio Domínguez en un arrebato de ira, y la tonta esa, al irse, me suelta una estupidez sobre la bancarrota. En plan, cuando esté en bancarrota, que vaya a suplicarle. Hay que estar loca. Bancarrota. Una palabra extraña para una limpiadora que supuestamente no había entendido nada de los documentos. Ana bebió un sorbo de té y se quedó pensando.
Quizá debería intentar encontrar a esa mujer, a Martínez, y hablar con ella, no de forma oficial, sino simplemente, de persona a persona, para saber qué había visto realmente. Pero luego desechó la idea. Ya no era asunto suyo. Había hecho su trabajo, había registrado el incidente, había minimizado los riesgos para la empresa. El resto no era de su competencia. Aunque la inquietud persistía. Mientras tanto, en el despacho de Domínguez, sobre la mesa, yacía aquel mismo contrato fatídico. El director lo releía por enésima vez, comparando la traducción al español proporcionada por la parte japonesa con el original. Él no sabía japonés, confiaba en los traductores de su socio. Todo parecía perfecto. Condiciones ventajosas, grandes volúmenes de suministro, perspectivas de expansión del negocio. No veía ninguna trampa, porque no sabía cómo buscarlas. En 2 días, el domingo, el contrato debía firmarse en una ceremonia solemne en presencia de representantes de ambas partes. Domínguez se preparaba para ese evento como el triunfo de su carrera. Se imaginaba cómo lo felicitarían sus socios, cómo crecería su estatus en los círculos empresariales, cómo aumentarían sus ingresos personales por las bonificaciones. Hacía tiempo que el recuerdo de la limpiadora despedida se había desvanecido de su mente. Era una nimiedad, un detalle indigno de su atención. Una mujer cualquiera que había metido las narices donde no debía. Había recibido su merecido y había desaparecido de su vida para siempre. No podía saber que esa mujer, en ese preciso instante, estaba sentada en su diminuto piso de alquiler, leyendo atentamente el texto en la pantalla de su ordenador. Buscaba los datos de contacto de la corporación japonesa Mitsui, buscaba canales de comunicación oficiales, buscaba la manera de transmitir la información sin infringir la ley y sin exponerse a una acusación de chantaje. Sofía Martínez no pretendía vengarse. La venganza es una emoción. Ella actuaba con frialdad y racionalidad. Veía un problema y conocía la solución. La única cuestión era cómo hacer llegar esa solución a quienes realmente la necesitaban. Y encontró la manera. El lunes por la mañana, mientras Domínguez avanzaba con confianza hacia su triunfo, llegó un correo electrónico al departamento jurídico de Mitsui Trading. Remitente, un particular. El texto era breve, cortés y profesional. Escrito en inglés, sin emociones superfluas, sin amenazas, sin exigencia. Solo decía una cosa, que ciertas formulaciones en la versión japonesa del contrato podrían interpretarse de manera diferente a lo que suponía la parte española y que esto podría llevar a un conflicto en el futuro. El autor del correo no se presentaba como un experto ni pretendía tener la verdad absoluta, pero sugería a los abogados japoneses que verificaran una vez más la correspondencia entre la traducción y el original. El correo era correcto, profesional, no contenía información confidencial y no violaba los derechos de nadie. Simplemente hizo que la parte japonesa se lo pensara 2 veces. Y eso lo cambió todo. Ayaka Fujiwara recibió el correo el lunes por la mañana, cuando en Tokio apenas comenzaba la jornada laboral. En la ciudad española donde se encontraba la empresa, Iberia Asia Invest, el reloj marcaba las 4 de la madrugada. La diferencia horaria era de 7 horas, y Ayaka llevaba mucho tiempo acostumbrada a esa asincronía al trabajar con socios occidentales. A sus 35 años, 10 de los cuales los había pasado en el departamento jurídico corporativo de Mitsui Trading, Ayaka era considerada una de las mejores especialistas en contratos internacionales. Dominaba el inglés, el chino y el coreano. Tenía un máster en Derecho por una prestigiosa universidad y la reputación de ser una persona que no pasaba por alto ni el más mínimo matiz legal. Al abrir el correo y echar un vistazo a la lista de mensajes nuevos, se topó con un asunto inusual. El remitente era un particular, con una dirección de un servicio de correo gratuito, sin indicar empresa ni cargo. Normalmente, esos correos iban directos a la carpeta de spam. Pero algo hizo que Ayaka lo abriera. El texto era breve. Estimado Departamento Jurídico de Mitsui Trading, me dirijo a ustedes para informarles de posibles discrepancias entre las versiones japonesa y española del contrato con la empresa Iberia Asia Invest, cuya firma está prevista para el 20 de octubre. Aunque no soy parte de dicho acuerdo, tuve la oportunidad de revisar brevemente la versión japonesa del documento. He observado que algunas cláusulas en la sección 7, sanciones, y en la sección 9, resolución de conflictos, podrían ser interpretadas de manera diferente a lo que sugiere la traducción al español. En particular, las formulaciones japonesas relativas a los procedimientos de embargo de activos y la jurisdicción del arbitraje crean obligaciones que la parte española podría no comprender en su totalidad. Proporciono esta información sin buscar ningún beneficio personal y no pido ninguna compensación.
Simplemente considero que ambas partes deben suscribir este acuerdo con un pleno entendimiento de sus términos. Para evitar conflictos futuros, recomiendo a su equipo jurídico que realice una verificación exhaustiva de la exactitud de la traducción antes de la ceremonia de firma. Atentamente, una persona preocupada. Ayaka releyó el correo 2 veces. Extraño. Muy extraño. Alguien ajeno, que no era parte del contrato y no tenía intereses comerciales, de repente decidía advertir a la empresa japonesa sobre posibles problemas en un contrato. Podía ser cualquier cosa, desde un intento de sabotear el acuerdo hasta un simple chantaje, pero algo en el tono del correo resultaba inquietante precisamente por su sinceridad, sin exigencias, sin amenazas, sin insinuaciones de recompensa. Simplemente, la constatación de un hecho y una cortés recomendación de revisar los documentos. Ayaka abrió la carpeta con los archivos del contrato. Llevaba 3 meses preparándose, había pasado por múltiples aprobaciones, había sido revisado una y otra vez por los abogados de ambas partes. Iberia Asia Invest era considerado un socio fiable con buena reputación en el mercado español. Su director, Domínguez, daba la impresión de ser un empresario experimentado. Las negociaciones habían ido sobre ruedas. El contrato preveía el suministro de componentes electrónicos de Japón a España por un valor de unos 5 millones de dólares al año. Para mí Sui Trading no era el acuerdo más grande, pero sí lo suficientemente importante como para prestarle atención. Ayaka abrió la versión japonesa del contrato y comenzó a leer la 7ª sección, dedicada a las sanciones. Había leído esas cláusulas un mes atrás, cuando el documento pasó la aprobación final, y entonces no había notado nada sospechoso. Pero ahora, después de recibir el correo, decidió leer con especial atención. Las formulaciones eran estándar para el derecho contractual japonés. En caso de incumplimiento de los plazos de entrega o pago, se preveían multa. En caso de incumplimientos sistemáticos, el derecho a rescindir el contrato de forma unilateral. En caso de no cumplir las obligaciones, el derecho a exigir una compensación a través de un arbitraje. Todo parecía normal. Pero Ayaka sabía que el diablo está en los detalles, especialmente cuando se trata de traducir términos legales de un idioma a otro. Abrió la versión en español del contrato y colocó ambos documentos uno al lado del otro en la pantalla. Comenzó a comparar, cláusula por cláusula, palabra por palabra. Las 3 primeras cláusulas de la sección coincidían perfectamente. La 4ª le causó una ligera perplejidad. El término japonés que significaba embargo de bienes o incautación forzosa de activos había sido traducido en la versión española de forma más suave como suspensión de operaciones. Eso cambiaba el sentido. La 5ª cláusula contenía una discrepancia aún más interesante. En la versión japonesa se indicaba claramente que el tribunal de arbitraje estaría en Tokio y se regiría por las normas del derecho japonés. En la versión española ponía: las disputas se resolverán en un arbitraje internacional por acuerdo de las partes. La frase por acuerdo de las partes creaba una ilusión de igualdad, pero legalmente no tenía fuerza, porque el original japonés ya fijaba una jurisdicción concreta. Ayaka sintió que se le helaba la sangre. No se trataba de una simple discrepancia en la traducción. Era una manipulación deliberada, diseñada para inducir a error a la parte española sobre las condiciones reales del acuerdo. Continuó con la revisión. La 9ª sección resultó ser aún peor. Los procedimientos de resolución de conflictos estaban redactados de tal manera que la empresa española quedaba prácticamente despojada de su derecho a defender sus intereses en caso de conflicto. Todas las decisiones serían tomadas unilateralmente por la parte japonesa. Todos los costes recaerían sobre el socio español. Todos los plazos estaban establecidos de forma tan estricta que cumplirlos era prácticamente imposible. Ayaka sintió una mezcla de conmoción y creciente indignación. Alguien en Sui Trading había diseñado ese contrato como una trampa. Alguien había distorsionado deliberadamente la traducción para que la parte española firmara unas condiciones abusivas sin comprender su verdadero alcance. No solo era poco ético, era ilegal y un peligro para la reputación de la empresa. Cogió el teléfono y marcó el número del jefe del departamento jurídico, Tanaka-san, un hombre mayor con 30 años de experiencia en la corporación. Tanaka-san, buenos días. Soy Fujiwara. Necesito reunirme con usted urgentemente para hablar del contrato con Iberia Asia Invest. Buenos días, Fujiwara-san. ¿Ha ocurrido algo? El contrato se firma pasado mañana. Precisamente por eso necesito reunirme con usted cuanto antes. He descubierto graves discrepancias entre las versiones japonesa y española del documento. Hubo una pausa. Luego, una voz preocupada. Venga ahora mismo. La espero. Ayaka cogió su portátil y los archivos y se dirigió por el pasillo al despacho de su jefe. Tanaka-san la recibió de pie, con expresión seria. Era un hombre de la vieja escuela,
para quien la reputación de la empresa significaba más que los beneficios. Muéstreme lo que ha encontrado. Ayaka abrió ambos documentos en el ordenador de él y comenzó a explicar, señalando las cláusulas problemáticas. Tanaka-san escuchaba en silencio. Su rostro se fue ensombreciendo. Cuando ella terminó, se quitó las gafas. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Quién preparó la traducción? Según tengo entendido, la traducción la hizo un equipo de la parte española. Nos proporcionaron la versión en español y nosotros aprobamos la japonesa. Es el procedimiento estándar. Entonces, ellos mismos no entienden lo que están firmando. Tanaka-san negó con la cabeza. O los han engañado a propósito. En cualquier caso, si firmamos este contrato y luego la parte española descubre el engaño, el escándalo será mayúsculo. Afectará a la reputación de Mitsui en todo el mundo. Precisamente por eso creo que debemos suspender la firma de inmediato y revisar las condiciones. De acuerdo. Pero, ¿quién le advirtió de estas discrepancias? Dijo que había recibido un correo. Ayaka le mostró el correo en la pantalla. Tanaka-san lo leyó y frunció el ceño. Una fuente anónima. Es extraño. Quizá alguien de la parte española está intentando sabotear el acuerdo. Es posible. Pero lo importante no es quién envió el correo, sino que la información resultó ser cierta. Las discrepancias son reales y crean riesgos legales para ambas partes. Tiene razón. Me pondré en contacto con el director general de inmediato y solicitaré permiso para posponer la firma. Prepare una carta oficial para nuestros socios españoles explicando los motivos. Ayaka asintió y regresó a su despacho. Las 2 horas siguientes las pasó redactando la carta. Debía expresar la postura de la empresa de la forma más diplomática pero firme posible. Explicar que se habían detectado discrepancias en la traducción, que se requería una verificación adicional y que la firma del contrato se posponía hasta la plena conformidad de todas las formulaciones. La carta estuvo lista para la hora del almuerzo. Tanaka-san revisó personalmente cada palabra, hizo algunas correcciones y luego estampó su firma y el sello de la empresa. El documento se envió por correo oficial a la dirección de Iberia Asia Invest, con copia al correo electrónico del director, Domínguez. En España era 1:00 de la mañana del lunes cuando llegó el correo. Domínguez aún no había aparecido por la oficina. La primera en ver el mensaje fue su secretaria, Silvia, al abrir el correo de la empresa. Leyó el texto y se puso pálida. La parte japonesa aplazaba la firma del contrato. El motivo, la necesidad de revisar las condiciones y subsanar las discrepancias en la traducción. Fue un mazazo. La ceremonia de firma estaba fijada para el miércoles. Ya se habían enviado las invitaciones, reservado el salón de banquetes, convocado a los periodistas. Y ahora todo se venía abajo. Silvia llamó urgentemente a Domínguez a su móvil. Él contestó al tercer tono. Su voz sonaba adormilada. Era evidente que lo había despertado. Carlos, perdona que te llame tan temprano, pero ha llegado un correo de los japoneses. Aplazan la firma del contrato. ¿Qué? Su voz se volvió enérgica y cortante al instante. Repite. Silvia, con voz temblorosa, le leyó los puntos principales de la carta. Al otro lado de la línea se hizo un pesado silencio. Luego se oyó un golpe sordo. Domínguez, al parecer, había dado un puñetazo a algo. Tiene que ser un error. ¿Qué discrepancias en la traducción? El contrato se ha revisado 10 veces. Llego en media hora. Ni una palabra de esto a nadie. Colgó. Silvia se quedó mirando la pantalla del ordenador, sintiendo cómo crecía la ansiedad en su interior. Algo había salido mal. Algo muy grave había salido mal. Domínguez irrumpió en la oficina 20 minutos después, sin afeitar, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Entró como una exhalación en su despacho, dando un portazo que hizo temblar los cristales de las mamparas. Silvia oyó cómo marcaba furiosamente un número, cómo gritaba en inglés por el teléfono, cómo volvía a lanzar el aparato. Luego, el resto de los empleados empezaron a llegar. Para las 9:30, la noticia del fracaso del acuerdo se había extendido por toda la planta en susurros, pasando de mesa en mesa. La gente se miraba, hacía conjeturas, pero nadie se atrevía a acercarse al despacho del director enfurecido. Ana Torres llegó a la oficina cerca de las 10. Inmediatamente sintió la atmósfera tensa, vio el rostro pálido de Silvia y oyó fragmentos de conversaciones. Se acercó a la secretaria. Silvia, ¿qué ha pasado? Los japoneses han cancelado el contrato, susurró ella. O más bien, han aplazado la firma. Carlos está hecho una furia. Lleva 1 hora llamándoles, exigiendo explicaciones. Ana frunció el ceño. El contrato con la empresa japonesa era el proyecto principal del año para Iberia Asia Invest. Se había apostado todo a él. ¿Se habían solicitado créditos? Se planeaba ampliar la plantilla. Si el acuerdo fracasaba, la empresa sufriría graves pérdidas.
¿Y cuál es el motivo del aplazamiento? Algo sobre discrepancias en la traducción. La verdad es que no lo he entendido muy bien. Enséñame el correo. Silvia le mostró el mensaje de Mitsui Trading en la pantalla. Ana lo leyó rápidamente. La parte japonesa había detectado una falta de correspondencia entre el original del contrato y la traducción al español en puntos críticos sobre sanciones y arbitraje. La empresa insistía en una nueva revisión de todas las formulaciones antes de la firma. Ana sintió un escalofrío. Discrepancias en la traducción. Documentos en japonés. El pánico inesperado de Domínguez la semana pasada cuando la limpiadora, que se llamaba Sofía Martínez. ¿La limpiadora qué? Al despedirse, le dijo al director, cuando esté en bancarrota. Búsqueme. Ana cerró los ojos, intentando ordenar sus ideas. No podía ser una coincidencia. Demasiadas coincidencias a la vez. Martínez vio el contrato japonés. Unos días después, la parte japonesa de repente descubre problemas en ese mismo contrato. La conexión era evidente, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaba una limpiadora esos conocimientos? Y, sobre todo, ¿para qué lo haría? Silvia, ¿tienes los datos de contacto de la empresa de limpieza que nos envía al personal? Sí. Deberían estar en la base de datos. Llámales. Consígueme el teléfono de esa mujer que Carlos echó la semana pasada. Martínez, creo. ¿Para qué lo necesitas? Tú búscalo. Es importante. Silvia se encogió de hombros, pero se puso a buscar en la base de datos. 5 minutos después, Ana tenía en sus manos una hoja impresa con los datos. Empresa de limpieza, Horizonte Limpio. Martínez García. Sofía. Teléfono móvil. Ana guardó los números en su teléfono y se quedó pensando si debía llamar. ¿Era lo correcto? Podía estar muy equivocada en sus suposiciones, pero su intuición le decía que iba por el buen camino. En ese momento, la puerta del despacho de Domínguez se abrió de golpe y él salió al pasillo. Tenía el rostro amoratado, los ojos inyectados en sangre, la corbata torcida. «Ana», bramó, «a mi despacho. Ahora mismo». Ella entró. Domínguez estaba de pie junto a la ventana, respirando con dificultad. «Alguien ha filtrado la información a los japoneses», gruñó entre dientes. «Alguien de los nuestros les ha hablado del contrato. Quiero saber quién». «Carlos». «¿Y cómo sabes que alguien ha filtrado la información a propósito?» «Quizás sus abogados simplemente releyeron los documentos con más atención». «No digas estupideces. El contrato llevaba 3 semanas sobre la mesa y no habían puesto ninguna pega. Y ahora, de repente, 2 días antes de la firma, encuentran problemas. Esto es un sabotaje». Ana respiró hondo. «Carlos, permíteme hacerte una pregunta. El contrato que tenías sobre la mesa la semana pasada, cuando ocurrió el incidente con la limpiadora, ¿era ese mismo contrato japonés?» Domínguez se giró bruscamente hacia ella. En sus ojos brilló la ira, pero luego algo cambió. ¿Un destello de comprensión? Casi de miedo. ¿Crees que fue esa mujer? No afirmo nada, solo pregunto. Él guardó silencio, apretando la mandíbula, y luego asintió lentamente. Sí, era ese contrato, pero es una limpiadora. ¿No pudo qué? Leerlo, entenderlo, contactar con la parte japonesa? Domínguez miraba a Ana, y en sus ojos se fue encendiendo lentamente la comprensión de la magnitud de la catástrofe. Había subestimado a su adversario. Había confundido a una insignificante limpiadora con una persona que resultó ser mucho más peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. Y ahora esa persona estaba destrozando su vida. Miguel Serrano se enteró de la suspensión del acuerdo el martes por la mañana, al aterrizar de un viaje de negocios desde Bilbao. Su secretario lo llamó directamente al móvil mientras salía del avión. «Miguel, tenemos problemas. Los japoneses han congelado el contrato». Serrano se detuvo en medio de la terminal, sintiendo cómo se le formaba un nudo apretado en el estómago. A sus 50 años, 25 de ellos en el mundo de los negocios, había aprendido a reconocer las catástrofes por el tono de voz. Y en ese momento, el tono de su secretario anunciaba precisamente una catástrofe. Detalles. Ayer llegó una carta oficial de Mitsui Trading. Exigen una revisión de las condiciones del contrato debido a discrepancias en la traducción. La firma se ha aplazado indefinidamente. Carlos ha intentado contactar con su dirección, pero solo ha recibido respuestas formales. Serrano cerró los ojos, masajeándose las sienes. Era copropietario de Iberia Asia Invest, con un 40% de las acciones. El 60% restante pertenecía a Domínguez y a varios inversores minoritarios. Formalmente, Domínguez era el director y tomaba las decisiones operativas, pero las cuestiones estratégicas, especialmente los grandes acuerdos, siempre se consultaban con Serrano.
El contrato japonés había sido idea suya. Él había contactado con Misui Trading a través de viejos conocidos. Él los había convencido de que consideraran a un socio español. Él había garantizado la fiabilidad de Iberia Asia Invest. Su reputación estaba detrás de ese acuerdo. Estaré en la oficina en 1 hora. Convoca una reunión de urgencia. Domínguez, el contable jefe, el abogado, el director financiero. Todos a las 12. Entendido. Serrano colgó y se dirigió a la salida del aeropuerto, donde le esperaba su coche de empresa. De camino a la oficina, intentó analizar la situación. Discrepancias en la traducción. ¿Qué significaba eso? El contrato se había preparado durante 3 meses, había sido revisado por los abogados de ambas partes. ¿Cómo podían surgir discrepancias en la fase final? A menos que alguien hubiera cometido un error garrafal o, peor aún, lo hubiera hecho a propósito. A las 12 en punto, todos los directivos clave estaban reunidos en la sala de junta. Domínguez tenía un aspecto terrible. La cara hinchada, los ojos rojos, movimientos nerviosos. Los demás guardaban silencio, evitando mirarse. El ambiente era fúnebre. Serrano se sentó a la cabecera de la mesa y colocó frente a él la carta impresa de los japoneses. Bien, señores. Explíquenme en un lenguaje sencillo cómo una empresa que llevaba 3 meses preparando la firma del mayor contrato del año ha podido cometer un error con discrepancias en la traducción de los documentos. Se hizo un silencio tenso. El principal abogado de la empresa, Andrés, un hombre mayor con gafas, comenzó con voz vacilante. Miguel, la traducción del contrato al español la realizó una empresa externa, recomendada por los socios japoneses. Nosotros revisamos la versión en español para asegurar su conformidad con nuestra legislación, pero no la comparamos palabra por palabra con el original japonés, ya que nadie en la empresa domina el japonés a nivel profesional. Es decir, confiamos ciegamente en los traductores. En esencia, sí. Es la práctica habitual cuando se trabaja con contrapartes extranjeras. Serrano se giró hacia Domínguez. Carlos, ¿tú leíste personalmente la versión japonesa del contrato? No sé japonés, espetó. Estudié inglés y alemán. El japonés no entraba en mis planes. Pero firmas un documento cuyas condiciones no puedes verificar por ti mismo. Para eso tenemos abogados. Domínguez alzó la voz. No tengo la obligación de dominar todos los idiomas del mundo. Cálmate, lo interrumpió Serrano con frialdad. No te acuso de no saber el idioma. Intento entender en qué punto cometimos el error. Se dirigió de nuevo al abogado. Andrés, los japoneses, en su carta, señalan cláusulas específicas donde han encontrado discrepancia. La sección 7 sobre sanciones y la 9 sobre resolución de conflictos. ¿Revisaron esas secciones con especial atención? El abogado asintió, sacando una carpeta con documento. Sí, por supuesto. La sección de sanciones parecía estándar, multas por incumplimiento de plazos, derecho a rescindir el contrato en caso de incumplimiento sistemático. La sección de resolución de conflictos preveía un arbitraje internacional por acuerdo de las partes, todo dentro de la práctica habitual. Y ahora los japoneses afirman que el texto original contiene condiciones mucho más duras que la traducción al español. ¿Cómo es posible? El abogado se encogió de hombro. Solo puedo suponer que los traductores suavizaron deliberadamente las formulaciones para hacer el contrato más atractivo para nosotros, o que cometieron errores profesionales. ¿Quiénes son esos traductores? ¿Tenemos sus datos? Una agencia de traducción de Madrid. La recomendación vino de los japoneses. Contacté con ellos por correo electrónico. ¿Puedo facilitar la correspondencia? Serrano asintió, tomando notas en su cuaderno. El panorama empezaba a aclararse, y lo que veía no le gustaba en absoluto. Alguien había tendido una trampa. Iberia Asia Invest casi cae en ella. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se enteró la parte japonesa de las discrepancias? Llevaban 3 meses sin darse cuenta del problema y ahora, de repente, lo descubren. ¿Qué ha cambiado? Domínguez se removió en su asiento, palideciendo aún más. Serrano notó el gesto. Carlos, ¿tienes alguna teoría? Yo es posible. Vaciló, claramente reacio a continuar. Habla. Domínguez suspiró pesadamente y se frotó la cara con las manos. La semana pasada hubo un incidente. Una limpiadora de la empresa de limpieza tiró unos documentos de mi mesa cuando salí del despacho. Cuando volví, estaba sentada en el suelo con los papeles en la mano. Consideré que estaba leyendo documentos confidenciales y revoqué su acceso a las instalaciones de inmediato. Serrano se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Domínguez. ¿Qué documentos exactamente tenía en las manos? El contrato japonés. El silencio en la sala de juntas se hizo absoluto. Todos se quedaron paralizados, mirando fijamente al director. El contrato japonés, repitió Serrano lentamente. Es decir, un documento en un idioma que prácticamente nadie en España conoce. Y tú decidiste que una limpiadora
que había tirado los papeles por accidente, representaba una amenaza para la empresa. Los estaba leyendo. Vi que los estaba leyendo. ¿Cómo pudiste ver que estaba leyendo un texto en japonés? ¿Tienes pruebas de que domina el idioma? Domínguez guardó silencio, consumido por la rabia. Miguel, intervino Ana Torres, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón de la mesa. ¿Puedo añadir algo? Hable, Ana. Después de ese incidente, contacté con el director de la empresa de limpieza. Me confirmó que Sofía Martínez es una empleada de confianza que lleva varios años trabajando con ello. Pero hice una pequeña investigación. Resulta que la señora Martínez tiene un título de traductora de japonés por la Universidad Complutense. Es una lingüista profesional. Serrano enarcó las cejas, sorprendido. ¿Las piezas del puzzle encajaban para formar una imagen completa? Y esa imagen era repugnante. Continué. Además, al ser despedida, le dijo a Carlos una frase que ahora cobra un significado especial. Cito, según testigos, cuando esté en bancarrota, búsqueme. No sí, sino cuándo. Sabía que el contrato llevaría a la empresa a la bancarrota porque lo leyó y entendió las condiciones que los demás no pudimos verificar, completó Serrano el pensamiento. Y en lugar de escucharla, echaste a la persona que podría haber salvado a la empresa de una catástrofe. No podía saberlo, saltó Domínguez. Es una limpiadora. ¿Cómo iba a suponer que tenía esa formación? Podrías haber preguntado. Podrías haber escuchado. Podrías no haber gritado. No haber sido grosero y no haber echado a una persona sin investigar la situación. Serrano se levantó y caminó por la sala. ¿La ira bullía en su interior? Pero se contenía. Ahora era más importante salvar la situación que ajustar cuenta. Andrés, encarga de inmediato una auditoría independiente del contrato. Encuentra a los mejores especialistas en derecho japonés, que comparen el original y la traducción línea por línea. Necesito un informe completo para mañana por la tarde. Hecho. Ana, encuentre a esa señora Martínez. Necesito su número de teléfono, su dirección, todo lo que pueda conseguir. Y nada de presiones, nada de amenaza, solo una petición educada para una reunión. De acuerdo. Miguel, todos los demás, sigan trabajando como de costumbre. No difundan información sobre los problemas con el contrato fuera de esta sala. Se levanta la sesión. Los empleados empezaron a marcharse. Domínguez intentó levantarse, pero Serrano lo detuvo con un gesto. Carlos, tú te quedas. Cuando todos salieron, Serrano cerró la puerta y se giró hacia su socio. Guardó silencio unos segundos, simplemente mirándolo con una mirada pesada. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Carlos? Yo. Calla. Ahora hablo yo. Casi firmas un contrato abusivo que habría arruinado la empresa en menos de un año. Ignoraste la advertencia de una persona que intentaba ayudarnos. Creaste un escándalo de reputación al echar a una empleada sin motivo. Y todo por tu maldito ego y tu incapacidad para admitir que no sabes algo. Domínguez estaba sentado, pálido, apretando la mandíbula. A partir de este momento, quedas apartado de las negociaciones con la parte japonesa, continuó Serrano. No tomarás ninguna decisión financiera sin mi consentimiento. No firmarás ni un solo documento relacionado con acuerdos internacionales. Si descubro una sola decisión tuya más, tomada a mis espaldas y que ponga en peligro a la empresa, volarás de tu puesto de director. ¿Entendido? No puedes despedirme. Tengo el 40% de las acciones. ¿Tú el 60%? Pero un 25% de eso está diluido entre accionistas minoritarios a los que puedo convencer de que me apoyen en la junta. ¿No pongas a prueba mi determinación? Carlos, he construido esta empresa durante 20 años y no voy a permitir que la destruyas en un día. Serrano salió de la sala de juntas, dando un portazo. La rabia todavía le hervía por dentro, pero lo principal ahora era actuar con rapidez y decisión. Esa misma tarde, Ana Torres lo llamó a su móvil. Miguel, he encontrado a la señora Martínez. He contactado con ella. Le he explicado la situación. ¿Ha aceptado reunirse? Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Quiere un contrato oficial de servicios de consultoría, un pago transparente y garantías de que no será acusada de revelar secretos comerciales. También insiste en que en la reunión esté presente un representante de la parte japonesa. Serrano se quedó pensando. Las condiciones eran razonables y prudentes. La mujer no confiaba en la empresa después de cómo la habían echado, y tenía todo el derecho a ello. De acuerdo con todas las condiciones, organiza la reunión para mañana en un lugar neutral. Yo contactaré con Miss Witradin y pediré que envíen a su abogada. De acuerdo. Un detalle más. Miguel, la señora Martínez me ha pedido que le transmita que actuó únicamente por el deseo de prevenir un conflicto entre las empresas, y no por venganza o afán de lucro. Entendido. Gracias, Ana.
Al día siguiente, miércoles, en la sala de conferencias de un pequeño centro de negocios en el centro de la ciudad, se reunieron todos los protagonistas del drama. Miguel Serrano, Sofía Martínez, Ana Torres, el abogado de la empresa, Andrés y, sorprendentemente, la propia Ayaka Fujiwara, que había volado desde Tokio especialmente para esta reunión. Sofía parecía tranquila. Vestía un traje sastre. Llevaba una carpeta con documentos y se comportaba con dignidad. Serrano se levantó a su encuentro y le tendió la mano. Señora Martínez, gracias por aceptar reunirse con nosotros. Me llamo Miguel Serrano, soy copropietario de Iberia Asia Invest. Antes que nada, permítame disculparme por el comportamiento de nuestro director. El trato que recibió es inaceptable y no refleja los valores de nuestra empresa. Sofía le estrechó la mano y asintió. Gracias por sus disculpas. Espero que podamos discutir la situación de forma constructiva. Ayaka Fujiwara se levantó e hizo una ligera inclinación. Martínez-san, soy Ayaka Fujiwara, abogada corporativa de Mitsui Trading. Gracias por el correo que nos envió. Gracias a su advertencia, pudimos detectar a tiempo el problema en el contrato. Sofía devolvió la inclinación y luego habló en japonés, con fluidez y la entonación correcta. Fujiwara-san, me alegro de que mi correo fuera de utilidad. Mi objetivo era evitar un conflicto que inevitablemente habría surgido tras la firma del contrato en su redacción actual. Serrano escuchaba el diálogo con asombro. No entendía ni una palabra, pero era evidente que Sofía hablaba con soltura, profesionalmente. Ayaka sonrió, claramente satisfecha con el nivel de su interlocutora. Propongo que pasemos al asunto que nos ocupa, dijo Serrano cuando todos se sentaron a la mesa. Señora Martínez, nos gustaría pedirle su ayuda. Necesitamos una traductora y consultora cualificada que nos ayude a revisar las condiciones del contrato para que sean justas y beneficiosas para ambas partes. Estamos dispuestos a firmar con usted un contrato oficial y a pagar sus servicios según las tarifas del mercado. Sofía guardó silencio unos segundos, sopesando la oferta. Tengo mis condiciones, dijo finalmente. Trabajaré como consultora independiente, no como empleada de plantilla. Todas mis acciones deberán ser consensuadas por ambas partes, tanto la española como la japonesa. No representaré los intereses de una sola empresa. Mi tarea es garantizar la justicia y la transparencia del acuerdo. De acuerdo, asintió Serrano. Igualmente, confirmó Ayaka. Entonces, estoy lista para empezar a trabajar. Los 3 días siguientes fueron un maratón de negociaciones, revisiones y correcciones. Sofía comparó línea por línea las versiones japonesa y española del contrato, identificando todas las discrepancias e incoherencias. Resultó que había muchos más puntos problemáticos de lo que se había supuesto inicialmente. Secciones enteras estaban traducidas con un sentido distorsionado. Algunas cláusulas simplemente faltaban en la versión española, mientras que otras contenían condiciones adicionales que no estaban en el original. Ayaka trabajaba desde el lado japonés, proponiendo nuevas formulaciones, más equilibradas y justas. Sofía las traducía al español, explicando a los abogados de Iberia Asia Invest todos los matices y las trampas legales. Serrano coordinaba el proceso, tomando las decisiones finales. Domínguez no fue invitado a las reuniones. Se quedó en su despacho, siendo formalmente el director, pero habiendo perdido en la práctica el control de la empresa. Los empleados susurraban en los pasillos, hacían conjeturas, pero nadie sabía exactamente qué estaba pasando tras las puertas cerradas de la sala de junta. Para el final de la semana, la nueva versión del contrato estaba lista, justa, transparente, beneficiosa para ambas partes. La empresa japonesa conseguía un socio fiable en España. La española, acceso a componentes de calidad en condiciones razonables, sin trampas, sin cláusulas ocultas. La firma se fijó para el lunes. A Carlos Domínguez lo destituyeron oficialmente del cargo de director el viernes por la tarde. El Consejo de Accionistas se reunió con carácter de urgencia y la votación duró menos de 1 hora. Serrano convenció a los accionistas minoritarios de que apoyaran su decisión, presentándoles un informe completo de cómo Domínguez casi arruina la empresa. El resultado de la votación fue predecible, un 70% a favor de la destitución. Domínguez no se resistió. Simplemente se levantó. Recogió en silencio sus efectos personales del despacho y se marchó sin despedirse de nadie. Su carrera en Iberia Asia Invest terminó tan abruptamente como había comenzado. El lunes, el contrato se firmó en un ambiente solemne. Serrano, actuando como director interino, estampó su firma junto a la del representante de Mitsui Trading. Ayaka Fujiwara estuvo presente en la ceremonia, sonriendo con calma y profesionalidad.
Sofía Martínez también estaba allí, no como invitada, sino como participante de pleno derecho en el proceso. La presentaron a los periodistas como la consultora gracias a la cual se habían logrado unas condiciones mutuamente beneficiosas para el acuerdo. Nadie mencionó que una semana antes, ella limpiaba los suelos de esa misma oficina. Después de la ceremonia, Serrano invitó a Sofía a su despacho. Se sentaron uno frente al otro y él la miró durante un largo rato, como evaluándola. Señora Martínez, quiero ofrecerle un puesto permanente en la empresa. Directora del Departamento de Relaciones Internacionales, responsable de los negocios con socios asiáticos. Un sueldo digno, paquete de beneficios sociales, coche de empresa. Sofía se quedó pensativa, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Miguel, le agradezco la oferta, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. La oferta seguirá en pie todo el tiempo que necesite. Ella sonrió por primera vez en todo este tiempo, una sonrisa sincera, cálida. ¿Sabe qué es lo más extraño? Hace un mes, mi único sueño era llegar a fin de mes, tener suficiente para la comida y el alquiler, poder ayudar a mi hijo, y ahora se me abren puertas con las que ni siquiera me atrevía a soñar. Usted se ha ganado esas puertas, salvó a la empresa de la bancarrota y preservó la reputación de ambas partes. Yo solo hice lo que consideraba correcto. Serrano le tendió la mano por encima de la mesa. Precisamente por eso la necesitamos. Piénsese la oferta. Una semana después, Sofía empezó a trabajar en Iberia Asia Invest, como directora del Departamento de Relaciones Internacionales. Su puesto de trabajo estaba en el mismo despacho que antes ocupaba Domínguez. La ironía del destino no pasó desapercibida para nadie en la empresa. Ana Torres le llevó un café en su primer día de trabajo. ¿Qué tal la sensación? Extraña, admitió Sofía. Todavía no me creo que esto sea real y no un sueño. Créame, se lo merece. Sofía la miró con gratitud. Gracias, Ana. Sin su apoyo, no me habría atrevido a ir a la reunión. Yo solo hice mi trabajo. El resto lo hizo usted sola. En cuanto a Domínguez, corrían varios rumores sobre él. Algunos decían que se había ido a Madrid tras vender su paquete de acciones a Serrano. Otros, que estaba intentando montar su propio negocio. A Sofía no le interesaba su destino. No sentía ni regodeo ni satisfacción por su caída. Simplemente, la vida había puesto todo en su sitio. Una tarde, ya a finales de otoño, cuando Sofía se había quedado hasta tarde en la oficina revisando documentos para un nuevo acuerdo con socios coreanos, llamaron a la puerta. Levantó la cabeza y se quedó helada. En el umbral estaba Carlos Domínguez. Había envejecido en esos meses, estaba demacrado. En sus ojos ya no había aquella arrogancia insolente. Estaba de pie, con los hombros caídos, sosteniendo una carpeta arrugada en las manos. Señora Martínez, su voz sonó baja. ¿Puedo pasar? Ella asintió, señalando la silla de visita, la misma en la que antes se sentaban los socios comerciales para discutir contratos con el director. Domínguez se sentó y dejó la carpeta sobre su rodilla. He venido a pedir ayuda, comenzó, sin levantar la vista. Tengo problemas con un nuevo proyecto. También hay un contrato japonés, y yo no quiero repetir los viejos errores. Sofía lo miró con calma, sin emoción. ¿Recuerda lo que me dijo entonces, cuando me echaba de su despacho? Él apretó la mandíbula y asintió. Lo recuerdo. Cuando esté en bancarrota, búsqueme. Y me ha encontrado. Bueno, no exactamente en bancarrota, pero bastante cerca. El silencio se hizo pesado, incómodo. Luego, Domínguez levantó la vista. Estaba equivocado. Discúlpeme. Sofía lo miró durante un largo rato, luego se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con sus luces allá abajo. La vida seguía su curso. Deje los documentos, los revisaré y le daré mis recomendaciones. Gracias. Se levantó y se dirigió a la salida, pero en la puerta se giró. Podría haberse vengado de mí, podría haberse negado. Humillarme como yo la humillé a usted. ¿Por qué me ayuda? Sofía se volvió hacia él. Porque la venganza no devuelve la dignidad, solo termina de arrebatártela. Domínguez asintió y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Sofía volvió a la mesa, cogió su carpeta y la abrió. De nuevo caracteres japoneses, de nuevo un contrato, de nuevo el destino de alguien dependía de la correcta comprensión de un texto. Sonrió y empezó a leer. La vida le había dado una segunda oportunidad y pensaba aprovecharla al máximo. No por venganza, no por autoafirmación, sino simplemente para hacer su trabajo con honestidad y profesionalidad. La rueda del destino había completado un giro completo. La limpiadora se había convertido en directora. El director lo había perdido todo. Pero en esta historia no había vencedores ni vencidos, solo lecciones. Y la principal de ellas era muy simple: nunca se debe juzgar a las personas por su estatus social.
Detrás de una apariencia modesta puede esconderse un potencial enorme y detrás de un alto cargo, el vacío y la incompetencia.